A ver, lo interesante de esto de las funciones inversas es lo siguiente. Básicamente, una función y otra son inversas si una deshace lo que la otra hizo. Por ejemplo, en este primer punto que está por acá, la g de x, la que está aquí adentro, la g de x transforma a la x bajo alguna regla, le hace algo. Y luego aparece la f y lo que hace es deshacer lo que hizo la g porque la respuesta es la X original de la que partimos, ¿de acuerdo? Mientras que de este otro lado, primero la F hace algo, la F le hace algo a la X, y luego aparece la G y se lo deshace y regresa a la misma X que teníamos. Entonces, técnicamente una está deshaciendo lo que la otra función hace. La parte importante acá dice que F es una función 1 a 1. Recuerden que cada vez que vemos 1 a 1, esto significa que tiene que ser una función inyectiva, ¿sí? Tiene que ser una función inyectiva. Si la función no es inyectiva, ustedes no van a poder calcular la inversa de la función. Va a existir más de una inversa, pero no podemos hablar de qué es la inversa de la función. Existe inversa derecha, inversa izquierda, y hasta son diferentes. Esa es otra historia muy, muy diferente. Entonces, la primera condición es que cuando ustedes quieren calcular la inversa de una función, ocupan que la función sea inyectiva o 1 a 1. Y entonces sí vamos a poder calcularla siempre y cuando la función esté definida al rango de la función f. Aquí son dos condiciones que luego todo el mundo se olvida. La función tiene que ser 1 a 1 y estar definida al rango. Hay que mandarla directamente al rango. Si no la mandan al rango, todo va a fallar. Se los voy a contar con los dibujitos que están aquí abajo para que se den cuenta qué pasa si no es 1 a 1 o si no la mandamos al rango de la función. Esta función que está aquí, esta no es 1 a 1 y presenta un problema. Cuando ustedes transforman un valor, por ejemplo, si yo transformo el x1, que está aquí abajo, le aplico mi función f, lo voy a mandar aquí arriba y luego ese va a quedar exactamente aquí y lo vamos a proyectar al eje de las y, lo proyecto y acabamos en este punto que está aquí. ¿Todo el mundo está de acuerdo, sí o no? Este punto, este que está aquí, tiene altura f de x1, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que literalmente es como si estuviera parado aquí, en esa parte de ahí en medio, es f de x, es f de x1, ¿va? Y ahora voy a mirar para atrás. Estoy parado en f de x1 y tengo que mirar hacia atrás. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Pues si yo rastreé toda la historia, vengo de este lado, ¿no? Porque yo aquí observo una x1, ¿están de acuerdo? Pero no es la única posibilidad. Aunque aquí se llame x2, pude haber venido de este otro lado, ¿están de acuerdo? Porque llego a la misma altura. En realidad lo que está considerando esto de aquí es simplemente decir a qué altura estoy. Estoy a una altura que se llama f de x1, pero resulta que esta misma altura es exactamente igual a f de x2. Son la misma, son el mismo valor numérico. Entonces, ambos son el mismo valor numérico. Cuando yo quiero voltar hacia atrás y ver de dónde vengo, no sé de dónde vengo, porque hay muchos valores, en este caso dos, que están exactamente a la misma altura. Si yo volteo, pues pude haber venido de aquí o pude haber venido desde otro lado, ¿de acuerdo? Porque están a la misma altura. Entonces, cuando las funciones no son 1 a 1, yo no puedo deshacer lo que hice porque si lo deshago, tengo dos posibilidades. Una posibilidad es deshacerlo y regresarme a dónde? A x1. Y la otra posibilidad para deshacerlo es regresarme a qué valor? A x2. Entonces, yo lo que necesito es decir exactamente sin ninguna duda de dónde vine. En este caso no puedo porque puedo venir tanto de x1 como venir de x2. Aquí como la función dice f de x1 y f de x2, quizá ustedes lo ven muy claro, pero vamos a verlo así, miren. Déjenme borro todo esto y les cuento. La función es x cuadrada más 1, ¿de acuerdo? Vamos a pensar que este que está por acá es el -4 y que este que está por acá es el 4, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo hago f de -4? ¿Cuánto me da? 17, ¿están de acuerdo? ¿Y f de 4 cuánto da? 17. Es decir, que este punto que está aquí, ¿a qué altura está? A una altura de 17, ¿va? Y ahora voy a borrar las etiquetas que construí y simplemente me voy a fijar en el 17. Entonces yo estoy parado en y igual a 17.
Ese 17, ¿cómo lo obtuvimos? ¿Cómo llegamos a ese 17? ¿Qué x elevaron al cuadrado para llegar a ese 17? ¿Qué valor de x me elevaron al cuadrado y le sumaron 1, como dice la regla que está aquí, para llegar a 17? O el menos 4. No puedes estar seguro de que fue el 4, pero tampoco puedes estar seguro de que fue el menos 4, porque hay dos posibilidades para llegar al 17. Entonces tendríamos como que por un lado, el valor posible es x igual a menos 4, pero por otro lado el valor posible es x igual a 4. Entonces no es cierto que yo me pueda deshacer todo y regresarme exactamente al valor de partida. Entonces cuando las funciones no son 1 a 1, falla completamente este asunto porque puede haber más de una posibilidad para deshacer lo que hicimos. Ahora, si la función no fuera a parar al rango, si no la mandáramos al rango, el rango de esta función empieza aquí y termina por acá. El rango es todo esto que está aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa no está en el rango? Toda esta zona, toda esta zona que está aquí del eje de las Y o para abajo, todo esto no está en el rango de la función. Si ustedes se agarran, por ejemplo, el valor de el 1, no, el 1 yo creo que sí llega, agárrense el valor de 0, esto. Me agarro x igual a 0. Mejor dicho, no esperen, me agarro y igual a 0. Agarro y igual a 0 porque es esa altura, y igual a 0. Díganme qué valor de x le aplican la función, le aplican x cuadrada más 1 y les da como resultado 0. ¿A qué valor de x yo lo elevo al cuadrado, le sumo 1 y la respuesta es 0? ¿Pueden encontrarse 1 o no se puede? No hay manera de que yo me encuentre una x que al elevarla al cuadrado y sumarle 1 me dé como respuesta 0. Por lo tanto, tampoco es cierto que si yo me agarrara esta y, yo puedo deshacer lo que hice. No hay manera de regresarme, no me puedo regresar a nada porque no hay ninguna x que cumpla que su resultado sea 0. Entonces, por eso ocupamos el rango, porque en el rango, en este pedazo de aquí para arriba, ustedes se agarran, por ejemplo, el 17 y si hay manera de regresarme para atrás, aunque sea dos valores. Si me regreso para atrás, ¿a dónde regreso? ¿Al 4 o al menos 4, no? Si yo me agarrara, por ejemplo, al 26 por acá arriba, ¿qué valores de x al elevarlas al cuadrado y sumarle 1 les da como resultado 26? 5 y menos 5. Entonces, sí es cierto que para el 26 yo le puedo encontrar cosas acá abajo en el eje de las x que al mandarlas para arriba me den resultado 26. Y así sucesivamente, si yo me agarrara, por ejemplo, el 0, el 1, perdón, el 1 que está a esta altura, ¿qué valor de x al elevarla al cuadrado y sumarle 1 les da como respuesta 1? Al 0. Entonces, todos los números que están aquí presentan al menos a alguien del otro lado que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1 me da esa respuesta que yo estoy buscando. En cambio, todos los números que quedaron aquí abajo no tienen a nadie porque no están en el rango de la función. Entonces, cuando ustedes quieran buscar inversas de la función, hay que verificar dos cosas que típicamente todo el mundo omite, y es que esté definida del dominio, mejor dicho, perdón, que sea 1 a 1 y que vaya a parar al rango de la función. En realidad, en lo que más nos vamos a concentrar es que sea 1 a 1. ¿Qué funciones no tienen inversa? X cuadrada no tiene una inversa, tiene dos inversas, por así decirlo, porque salen más o menos la raíz cuadrada de ¿quién? De x, siempre va a salir un más menos. Dependerá de qué definamos, de qué dominio tomemos. Por ejemplo, el dominio lo pude haber restringido para acá, entonces sí tendría inversa porque es nada más ese cuerno, el de este lado. O pudimos habernos quedado de este otro lado y el cuerno que nos interesa es este, ese cuerno también tiene inversa, porque no se repiten valores. O sea, por ejemplo, aquí, si yo borrara este pedazo, nada más me queda un cacho hacia arriba donde no se repiten valores, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular inversas, ¿qué es lo que necesitamos verificar? Que sea 1 a 1 inyectiva y que vaya a parar ¿a dónde? Al rango. Y entonces sí tendrá sentido que hablemos de la inversa y hagamos cálculos y qué sé yo. De otra forma, pues pueden ocurrir cosas como estas, que se me presenten dos posibilidades de inversas y entonces en realidad la inversa no existe, existen inversas, pero la que se llama inversa como tal no existe. ¿Preguntas hasta acá? No, ahorita continuamos.